Hermanos, reciban un cordial saludo de mi parte. Espero que estén bien, que el Señor los esté cuidando, guardando a sus familias, sus seres queridos, y que sobre todo estén buscando al Señor en este tiempo de pandemia, de crisis. Pues es una oportunidad que tenemos, ya que estamos en nuestras casas, con tiempo de sobra para buscar al Señor, para comprar aceite, hermanos, constituirnos más de Él. Bueno, a mí me corresponde la lección número 47, que se titula Cómo orar, leer, estudiar, recitar y profetizar, o en sus siglas OERP. Realmente esta lección es bastante sencilla, bastante cortica, pero es una herramienta que los hermanos en su experiencia han usado y encontraron que permite constituirnos de la palabra del Señor de una manera adecuada. El orar, leer, estudiar, recitar y profetizar. Entonces voy a iniciar con la lectura bíblica. El primer versículo dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more ricamente en vosotros en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones a Dios. Bueno, quiero resaltar la primera parte del versículo que dice: la palabra de Cristo more ricamente en vosotros en toda sabiduría. Bueno, esta primera parte, el Señor lo que nos está mostrando es que Él espera que en nuestra vida cristiana nosotros estemos constituidos de la palabra de Él. Una vida cristiana normal debería estar constituida de la palabra del Señor. Por eso Él dice que Él espera que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor pues guarda las riquezas de Cristo, ¿verdad? Y conforme vamos avanzando en los estudios, estudiando diligentemente la palabra, pues cada vez vamos ganando más de las riquezas del Señor, cada vez vamos siendo más constituidos de Él. Entonces, el Señor espera esto de nosotros. Y dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales. Claramente, después de ser constituidos de la palabra del Señor, conforme vayamos avanzando, también vamos despertando nuestros dones en la forma en que nos comenzamos a enseñar y a exhortar unos a otros. Por ejemplo, este ejercicio que estamos haciendo del repaso de las lecciones, aquí pues estamos ejercitando nuestro espíritu, enseñándonos otra vez, exhortándonos mutuamente y también constituyéndonos de la palabra del Señor. Bueno, Efesios 6:17 dice, y recibir el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios. Este versículo es bastante interesante porque si vemos el contexto en el que fue escrito, el Señor pues está hablando sobre la armadura espiritual, la armadura que recibimos los cristianos. Pero lo curioso acá es que solamente contamos con un arma, y es la palabra del Señor, que es la espada del Espíritu. Entonces, si nos imaginamos por un momento que estamos en medio de un campo de batalla, pero nosotros estamos desarmados, pues, ¿qué va a pasar con nosotros? El enemigo nos puede capturar fácilmente, ¿verdad? Nos puede derrumbar fácilmente. Esto es lo que pasa espiritualmente si nosotros no nos constituimos de la palabra del Señor, si no buscamos sus verdades, pues prácticamente vamos a estar desarmados en esta guerra espiritual y vamos a ser una presa fácil para el enemigo. Entonces es bastante importante constituirnos de la verdad, hermanos, de la palabra del Señor, porque es la única arma con la que contamos para defendernos y para librar esta lucha espiritual. Juan 8, 31 y 32 dice, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Listo, hermanos. Entonces, en esta primera parte, pues, el
el Señor lo que nos está incitando es a que nosotros tenemos que estar buscando su palabra, hermanos, estar llenándonos cada vez más de su palabra. Bueno, entonces vamos a entrar ahora sí a la lección como tal. La primera parte, la primera sección, que es 4 etapas de la revelación divina, pues aquí es como un pequeño bosquejo que los hermanos hacen para hablarnos de una forma general qué es la palabra del Señor. Entonces iniciamos con la sección A, que dice: los hombres hablaron de parte de Dios. Si leemos 2 de Pedro 1:21, dice: sino que los hombres hablaron de parte de Dios, siendo movidos por el Espíritu Santo. Bueno, también en 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es dada por el aliento de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esta primera parte simplemente nos muestra que la palabra del Señor, a pesar de que fue escrita por el hombre, realmente son palabras inspiradas por parte de Dios. Entonces simplemente cuando estamos leyendo la palabra del Señor, no estamos leyendo el pensamiento de los hermanos, los apóstoles, etc., sino realmente estamos leyendo directamente a Dios. En la parte B dice traducida en muchos idiomas. Bueno, es curioso ver que la palabra del Señor pues es uno de esos pocos libros que han sido traducidos en casi todos los idiomas del mundo para que éste sea accesible a casi todas las personas en el mundo, ¿verdad? C, interpretada. Y aquí dice, bueno, también pone el ejemplo el versículo que ya leímos, pero también habla de Hechos 8:31, donde se explica la historia del eunuco y Felipe. Esta parte dice: él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me guía? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Felipe fue un intérprete de la palabra para esta persona. Entonces, la palabra del Señor también a través de la historia ha sido interpretada, hermanos. Si vemos la historia de la iglesia, muchas veces, lo digo en la experiencia mía personal, cuando yo leía ciertas secciones de la palabra del Señor, pues no entendía muy bien qué era lo que el Señor trataba de decir, ¿verdad? Y yo creo que es la experiencia de muchos cristianos a través de la historia. De pronto leen la palabra del Señor, pero no recibían la luz del Señor, porque no tenían una interpretación correcta. De hecho, por la mala interpretación que tiene la palabra del Señor, pues de aquí ha surgido muchas divisiones. Eso lo vemos mucho en el cristianismo, ¿verdad? En las denominaciones, la Iglesia Católica, etc. Por una incorrecta interpretación es que se ha dividido el cuerpo del Señor. Pero nosotros hemos sido bendecidos, hermanos, porque nosotros estamos sobre los hombros del trabajo de unos hermanos que diligentemente han tomado la carga de interpretar bajo la luz del Señor las Escrituras. Entonces es una ventaja porque ahora, por lo menos con la Biblia versión Recobro, cualquier versículo que no entendamos, podemos ir a las notas y recibir luz de ellas. ¿Por qué? Porque ya la mayoría de la palabra del Señor pues ha sido interpretada y esta está centrada a Cristo, ¿verdad? Que es lo más importante. Bueno, ya para la sección B dice que llega a ser la constitución de los santos. Como ya leímos en Colosenses 3:16, el Señor espera que la palabra del Señor more ricamente en nosotros. Entonces, todo este es el proceso, digamos, a través de la historia de la cual ha pasado la palabra del Señor. Y finalmente llega a ser nuestra constitución. En Deuteronomio 6:4-9 vemos un mandamiento que el Señor le dio a su pueblo de Israel. Y dice que amarás a Jehová tu Dios
de todo corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes. Las atarás como una señal de tu mano y estarás como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, en este versículo pues el Señor, vemos lo celoso que es el Señor con su palabra. El Señor espera que realmente guardemos su palabra en nuestros corazones, así como dio la orden al pueblo de Israel de que tenían que guardarla, recitarla, enseñárselas, repetirlas a sus hijos, a sus familias, a ellos mismos. Pues igualmente sucede con nosotros. Él desea, hermanos, que en nuestro corazón esté llena de la palabra del Señor. Bueno, para la segunda sección, entonces vamos a entrar así como tal a lo que es la práctica de orar, leer, estudiar, recitar y profetizar. Entonces, quiero leer el segundo punto que está resaltado, que dice: la mejor manera para que los creyentes sean constituidos de la palabra de Dios consiste en orar, leer, estudiar, recitar y profetizar. Bueno, la primera parte que tenemos, o la manera práctica saludable que nos está presentando a los hermanos, comienza con el orar y leer. Bueno, esta práctica pues ya la hemos experimentado durante estos años. Cuando yo llegué aquí al Recodo, esto era una práctica que me parecía rara, porque esta práctica no está en la denominación. Bueno, esa es mi experiencia. No he visto denominaciones que usen esta práctica. Es una práctica que se ha perdido. Pero los hermanos la recomiendan, y pues personalmente también, cuando uno ora y lee la palabra del Señor, uno siente que la está disfrutando, más que solo leerla. Entonces, el primer paso es orar, leer, y esta no se debe orar ligeramente. Para poder orar, leer de una forma adecuada, debemos también tener un contexto del versículo que estamos leyendo. Para ello está la interpretación, ¿verdad? Si nosotros, cuando vayamos a leer un versículo, hermanos, pues tenemos que tener claro el contexto de este versículo para poder orar conforme a lo que el Señor espera de ese versículo. Es una práctica muy sana y muy útil a la hora de constituirnos de la palabra. ¿Por qué, digamos, cuando hemos intentado predicarle a nuestros vecinos, amigos, etcétera, también lo digo de forma personal, porque es tan difícil muchas veces hablarles y muchas veces ni siquiera sabemos qué decirles? Pues hermanos, si nosotros no estamos constituidos de la palabra del Señor, pues ¿qué podemos ofrecer? Y una forma para empezar a ser constituidos ricamente de su palabra es el orar y leer. Bueno, esa es la primera parte de la práctica que estamos estudiando. La segunda es estudiar. Esta va profundamente ligada a la primera. Debemos entender que cuando estamos estudiando la palabra del Señor, estamos ganando más y disfrutando más del Señor, ¿sí? Entonces, nuestra meta como cristianos es recibirle y ganarle y disfrutarle, ¿sí? Dentro de esas formas pues está la lectura de la palabra del Señor, porque como ya lo mencioné antes, su palabra está llena de sus riquezas, de lo que es Él. Entonces, para también, digamos, debemos tener una práctica, hermanos, de estudio juiciosos. Por lo menos yo como universitario, hermanos, debido a la carga académica que tengo desde el primer semestre, pues he tenido que adquirir un hábito de estudio muy juicioso, ¿sí? En el sentido en que como la universidad es bastante estricta en la que yo estoy, pues hermanos, no puedo perder tiempo, no puedo estar embolatado con muchas cosas, sino estar concentrado en estudiar mis materias para poderlas pasar.
Pero esto es un hábito que toca adquirir, no es tan fácil, pero digamos que por mis compromisos académicos pues he tenido que adquirir este hábito. Igualmente con el Señor desea que nosotros adquiramos un hábito de estudios muy juiciosos. Cuando hablo de esto es que nosotros también tengamos un horario para estudiar su palabra, un horario, un espacio personal que nosotros dediquemos al Señor en las mañanas para estudiar su palabra. Y estudiar su palabra, bueno, hay muchas herramientas que los hermanos nos han puesto a nosotros para que nosotros podamos disfrutar más de su palabra. Vemos, por ejemplo, que los hermanos se esmeraron sacando los bosquejos, por ejemplo. Eh, Están las notas en los versículos y también tenemos los estudios vida de cada libro de la palabra del Señor. Entonces, nosotros cuando comenzamos a adquirir este hábito de la palabra del Señor, pues el Señor desea que nosotros también comencemos a profundizar, ¿verdad? Dejar la leche espiritual y comenzar a comer alimentos más sólidos. Eso se hace a través, pues, de todas estas herramientas, hermanos. Los motivo también, hermanos, para que estudien los estudios vida, que son muy llenos de la palabra del Señor, dan mucha luz y son una interpretación de la palabra centrada a Cristo, muy rica y muy apropiada para nuestra vida espiritual. Entonces, hermanos, importante adquirir este estudio, hermanos. Si no somos juiciosos y diligentes, sabemos que llega Satanás en cualquier momento, en cualquier oportunidad que él tenga para derribarnos, pues si no nos coge armados, pues difícil defendernos, ¿verdad? Bueno, entonces el tercer caso es recitar. Recitar que es después del orar, leer y el estudiar minuciosamente las escrituras, entonces espontáneamente vamos a recitar lo estudiado. Entonces, aquí los hermanos hacen un énfasis, y es algo que me sorprendía porque yo ya lo había olvidado, en estudiar y recitar los bosquejos. ¿Por qué? Porque estos bosquejos extraen del texto, digamos que la parte principal de la lectura como tal. Entonces, digamos que vemos una estructura bastante organizada, ¿sí? Y nos da una idea muy general de lo que estamos leyendo. Por lo tanto, es bastante importante también estudiar y recitar los bosquejos. O sea, algo que a mí la verdad me sorprende porque la verdad yo no tengo ese hábito y pues con esta lección nuevamente el Señor me recuerda la importancia que también debo de tener de leer estos bosquejos, pues son esfuerzos que hicieron los hermanos anteriormente para que también a través de estos bosquejos pues se nos abra la palabra del Señor, la podamos interpretar de una forma más adecuada, ¿verdad? Tengamos un panorama general mucho mejor definido. Y finalmente, hermanos, llegamos al último punto, que es el profetizar. Entonces, después de los anteriores tres pasos, orar, leer, estudiar, recitar, pues llegamos al profetizar. Si hacemos los pasos anteriores, vamos a llegar al profetizar, pero de una manera adecuada, hermanos. También aquí tengo que decir que personalmente pues me doy cuenta que muchas veces tengo un profetizar muy liviano. ¿Por qué? Porque muchas veces no oroleo, no estudio, digamos que a profundidad las escrituras, y en las reuniones simplemente uno puede hablar por hablar, ¿verdad? Pero creo que todos hemos tenido la experiencia de que hay hermanos con los que uno disfruta más la profecía que con otros, ¿verdad? Y la característica de esto es que esos hermanos seguramente leen, estudian, oran con más atención y más cuidado la palabra del Señor, no lo toman a la ligera. Personalmente lo he experimentado, ¿sí? Hay a veces que por salir, digamos, del paso o no sé, por la presión tal vez en algunos grupos uno participa
profetiza, intenta profetizar, pero la profecía es bastante pobre. Y el Señor pues me muestra nuevamente que la forma adecuada para profetizar es que yo tengo que pasar también por las anteriores etapas. Yo tengo que escrutarlo a Él, constituirme en su palabra, tengo que orar, leer sus versículos para disfrutarlo, tengo que estudiar minuciosamente su palabra profundamente, y tengo que recitar también los bosquejos, hermanos. Si hacemos esto, esta es una herramienta que los hermanos nos están poniendo para que nosotros seamos constituidos de su palabra y para que nosotros también tengamos un rico profetizar. También lo digo en el sentido en que cuando salgamos o se nos presente alguna oportunidad de predicar a nuestros vecinos, amigos, familiares, etc., para que no pase lo que mencioné anteriormente, pero ¿qué les digo? ¿O qué versículo les expongo? Si no estoy claro, o sea, si no estoy constituido al Señor, pues no voy a poder serle útil al Señor. Si nosotros perseveramos en esta lección, somos juiciosos, adquirimos estos hábitos de estudio, estoy seguro que el Señor nos va a utilizar grandemente, hermanos. Pues esto yo lo veo como que es una forma de despertar también nuestros talentos, nuestros dones. Muchos de nosotros permanecen enterrados, es porque nosotros tampoco buscamos, no somos diligentes, hermanos. Pero si somos diligentes en esta lección, buscándolo, estudiando, orando, leyendo, recitando y profetizando su palabra como es, pues hermanos, el Señor nos va a utilizar grandemente, hermanos. Y sabemos que la meta del Señor es que todos los miembros de su cuerpo funcionen, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues esta es la lección como tal. Espero que que el Señor nos abra a nosotros la mente para entender la importancia, hermanos, de estudiar juiciosamente su palabra, no de una forma ligera, sino de verdad dedicarnos en esta vida, hermanos, todo el tiempo que podamos a conocerlo, hermanos, a disfrutarlo, hermanos, porque sabemos que los días son malos y el Señor pues, nos insta a redimir el tiempo. Bueno, hermanos, pues esta es mi lección. Espero que el Señor los guarde y los bendiga a todos. Saludos a todos.